Saludos alumnos de Tecnotrainer, por fin vamos a entrarle al fabuloso tema de la programación orientada a objetos que en C# es la verdad muy ventajosa. Entonces ya hemos hecho algunos ejemplos en C# de modo consola y otros en Windows Forms, pero la verdad no le hemos entrado a objetos. ¿Y por qué lo hice? Porque la verdad creo que primero tienes que dominar procedimientos y luego eventos y después entrarle a objetos. Ahora, ¿cómo podemos definir esto? Pues para mí la programación de este tipo te permite modelar y simular de forma más natural las cosas. Ahora, es un tema debatible sobre hasta dónde llegar en la programación orientada a objetos. Y eso es lo que primero que nada, antes de entrar a los códigos, les quiero explicar cómo está el show. Como ustedes saben, yo soy de la rama de electrónica. Y es una cuestión los electrónicos que le entramos a esto, o los mecatrónicos, tenemos que aprender muchas cosas que no vemos en la carrera. No hay ninguna carrera ahorita que te lleve todas estas áreas. Por ejemplo, en electrónica podríamos ver tal vez estas de aquí, saltarnos alguna parte de aquí, no vemos nada de bases de datos, no vemos nada sobre orientación a objetos como se debe ver. Entonces, digamos que ciertos eslabones, digamos que saltamos de aquí a programar en C o en C++. En el caso de ciencias computacionales, tal vez ellos no ven la parte de aquí. Entonces, ninguna carrera, la verdad, involucra todas estas áreas. Tiene uno que aprenderlas por su cuenta. En el caso de mecatrónica, por ejemplo, se va para otras ramificaciones. ¿A qué voy yo con esto? Que a los que venimos del área de electrónica y mecatrónica se nos dificulta a veces entender los conceptos de orientación a objetos por una razón. Ahí les va. Nosotros, cuando entramos en estas carreras, vemos las materias de sistemas digitales, pues entendemos que el concepto de un dato es a partir de un bit, un simple estado lógico que lo vemos inclusive con un LED. Y aprendemos a hacer la lógica binaria con compuertas y poco a poco empezamos a entender cómo es una computadora y toda su lógica por dentro. Después entendemos que el concepto de byte te puede almacenar un valor entre 0 y 255. Pero hasta ahí es un estado lógico. De ahí entramos a lenguajes, por ejemplo C o C++, donde empezamos a ver ya los tipos de datos como algo, pues también son estados lógicos a final de cuentas que vemos aquí en el compilador. Hasta ahí vamos bien. Después entramos tal vez esto ya es muy viejo, el Visual Basic 98, alguno nos tocó, en donde nosotros ya empezamos a ver ya las variables ya como algo que tenía un poco más que un simple estado lógico. Hasta que llega el momento en que entramos con el famoso C#, donde vemos que todas las variables ahora son objetos y tienen métodos. O sea, esto deja de ser simplemente un estado lógico, es una entidad que puede almacenar mucho más que un simple valor. Puede describirte una persona, un perro, un gato, un carro, un avión. Puedes hacer, la verdad, un mundo de cosas. Y eso, la verdad, de entrada puede ser un poco confuso. Entonces son cosas que tienen que aprenderse poco a poco. Y aquí hay que decirlo, ¿no? Tú puedes ser un muy buen programador y en tu vida haber tocado la programación orientada a objetos. Y haber vivido, inventado cosas y ganar buen dinero sin implementar digamos, paradigma. Entonces, no a todo el mundo le gusta, hay que decirlo. Puedes ser súper bien ordenado solamente con programación estructurada, inclusive más ordenado que alguien que diga que programa orientado a objetos. Porque es muy debatible, la verdad, hasta dónde llegar con esto. Luego voy a hacer otro video nada más hablando de ese tema. Pero, en pocas palabras, para que tú digas que un lenguaje es orientado a objetos, tiene que tener 4 características: herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Primero, cuando uno escucha esto, más los que venimos de los fierros, decimos, ¿y esto para qué? O sea, decimos, ¿por qué les gusta tanto meterle filosofía y letra a los códigos? Si los códigos son bits, o sea, herencia. ¿Qué es eso? Abstracción, polimorfismo, o sea, yo la verdad así lo vi la primera vez que entré con esto. Yo ya tenía, ¿qué les diré?
mínimo 10 años programando cuando empecé a entrarle estas cosas de objetos y batallé la verdad al principio porque no, yo ya me sentía programador, pero empezaron a entrar más estas modas, ya tiene mucho tiempo, pero digamos con el .NET y con Java y con Delphi entró con ganas. El punto es que miren, se lo voy a tratar de explicar a como lo entiendo yo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos variables ahora son atributos o propiedades. Y las funciones, pues ahora más bien se les llama métodos en este tipo. Hay gente que todavía le llama variables y funciones porque ya se nos quedó. Es que a final de cuentas es lo mismo, la verdad. Pero ahí les va, miren. Herencia. ¿Qué es la herencia? Pues básicamente la herencia, yo lo veo así, ¿no? En palabras coloquiales, es copiarle la funcionalidad de un código a otro. Es básicamente heredar. Es cuando tú tienes, aquí tenemos a la famosa Mila, y eso, si se fijan cómo la niña heredó de su mamá muchos genes, pues aquí es lo mismo. Tú tienes una clase madre o base, heredas todo su código, y aparte le agregas algo más. Por ejemplo, la niña tal vez tiene todos los atributos de su mamá, sus métodos, todo, pero tal vez la niña tiene un talento más y este vendría siendo este código. Entonces, básicamente la herencia es copiarle todo el código a una clase, o sea, un módulo, y aparte agregarle más cosas o modificarlo. Más bien es agregarle más cosas. Ok, ese creo que se entiende bien. Abstracción, este está muy bueno. Yo la verdad he visto videos que explican este concepto, pero creo yo que se van mucho por la parte filosófica. Fíjense, en sí, la abstracción, aquí me quedó un poquito corto, se refiere, déjenme a ver si lo tengo, en pensar en qué es lo que hace esa parte de software y no tanto cómo lo hace. Es como una caja negra básicamente. Ahora me voy a regresar aquí. Se refiere mucho también, esta parte sí me gusta, en cuando tú estás modelando algo, en analizar un sistema, ignoras todo lo que no te sirve. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una descripción de una clase para una mesa, por ejemplo, ok, no te puedes poner tú a hacer algo que te defina todas las mesas, ¿no? Tienes que decir, ¿sabes qué? Una mesa es así. Y no podrías meterte en el mundo de tener que modelar para todos los tipos de mesas que pueden existir. Entonces, pero a mí lo que me gusta de esto es ignorar lo irrelevante. Ahora bien, ¿cómo lo podemos ver así? Y esta es la parte que me gusta a mí de la abstracción. Al decir qué hace, se puede decir que cada módulo de software lo puedes ver como una especie de caja negra. Tú a veces no sabes inclusive qué es lo que hay adentro. Tú sabes nada más que tú le mandas unos datos y te regresa otros datos. Entonces, este tipo del no saber, de ignorar muchas cosas con la abstracción, te ayuda a que los equipos de trabajo sean más eficientes. Todo el engranaje que tiene aquí adentro, ¿okay? Tú, por ejemplo, le puedes asignar a una persona, ¿sabes qué? Hazme una clase que me calcule el impuesto o me calcule tal cosa si un equipo va a tronar o que me haga una especie de modelado de algo, una simulación. Y tú le dices al programador, ¿cómo le hagas? Es muy tu bronca. Muy tu bronca. Yo te voy a mandar el historial, cosas así, y tú me regresas sí o no. O un número del 0 al 10, o del 1 al 10. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, tú puedes hacer una clase en el que estás mandando, una clase que tú mandes el historial de un cliente y quieres que te regrese si sí o no le da un crédito. Nada más sí o dale no. Y le hace esta clase a un programador experimentado que sepa cómo está la estadística y todo para ver el nivel de riesgo de ese cliente. Entonces él hace aquí adentro todos sus cálculos. Te va a preguntar, por ejemplo, ok, ¿quieres que te calcule? Bueno, dime el nombre del cliente, dime más o menos su historial de transferencias, dime si es moroso, dime si tiene mucho tiempo de cliente en el banco, dime muchas cosas sobre ese cliente, si de repente se atrasan sus pagos. Y yo te voy a decir si sí o si no. Dependiendo del riesgo que tú quieras. Podría ser un buen ejemplo. Otra podría ser en automatización. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer modelar si cierto equipo me va a tronar o si le ocupa, por ejemplo, un motor o un variador, puede ser. Tú puedes, aparte de ¿cómo decirlo? ¿Qué datos ocupas tú de un motor? Para saber si ese motor
llevar su bitácora de mantenimiento. Tal vez ocupo nada más lo que son las horas de uso, tal vez ¿cómo decirlo? El consumo de corriente, tal vez un historial. A ti poco te importa el proveedor que vendió ese motor. Tal vez sí te importa, eso sí es importante, el modelo del motor y la marca, ¿ok? Para acceder a refacciones. Pero no te importa, por ejemplo, muchos datos sobre ese motor que no te van a ayudar a darle la funcionalidad. Entonces, tú tienes que quitar toda esa información que no te sirve y nada más modelar. En dado caso, decirle, ¿sabes qué? Mis datos de entrada son eso que te digo, el historial de uso, las horas, y yo te voy a regresar si hay que darle mantenimiento o no. O si simplemente el equipo ese salió bueno o salió malo. Entonces, la abstracción sí es un concepto, la verdad, que sí se puede utilizar mucho en el mundo real. Otro más, polimorfismo. La verdad es más bien cuando tú ya tienes tiempo programando y entiendes bien cómo están los shows de las clases. Se refiere básicamente en darle otra funcionalidad a un código. Tú, por ejemplo, estás haciendo un juego de carreras y tiene los clásicos carros, ¿no? Que simplemente eran muy sencillos. De repente quieres meterle nuevos modelos a tu juego. Pero estos carros nuevos tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, si antes tu método de acelerar era nada más el movimiento del pedal, tal vez ahora tienes un método de acelerar que ahora tiene un botón de turbo. Entonces son nuevos parámetros, pero el método se llama igual si se fijan. Entonces es la capacidad de sobreescribir funcionalidades. Como les digo, puede durar buen tiempo programando en objetos y tal vez no lo ocupes tanto al principio. Esto ya es en sistemas pues ya más grande, pero la verdad sí es algo muy interesante. Sí le agrega cosas, ¿no? En programación a esto se le llama override. Entonces, ¿es útil? Claro que sí, y la verdad sí ayuda a que tú reutilices mucho código y hagas mucho más estructurado tu sistema. Otro más, el encapsulamiento. Este también está muy interesante, la verdad, ¿eh? De entrada uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, es muy práctico porque también se ayuda mucho a que equipos de trabajo trabajen entre ellos mandándose mensajes. Véanlo así. Un sistema de orientado a objetos básicamente son objetos, porciones de código mandándose mensajitos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se lo voy a poner de una forma muy sencilla. Tú le dices a un programador, oye, Filomeno, quiero que me hagas una clase sencillita en el que me calculas el área de un círculo. ¿Ok? Yo te voy a mandar el radio y tú, que esto es muy sencillo, me vas a regresar el área. ¿Ok? Y él implementa la fórmula. Esto es un ejemplo más sencillo que puede ver. Ok. Pero ¿qué pasa si el programador al que se lo asignaste no es muy bueno y no aplica el encapsulamiento y se le ocurre ponerte un dato de entrada que tú puedes mandarle como parámetro pi? La pi es una constante. Tú no deberías dejar que el usuario mande ese parámetro porque es una constante pues ya de toda la vida, ¿no? Entonces esto sería, si tú dejas que el usuario te modifique el valor de pi, eso se puede prestar a que tú regreses datos inexactos, estaría mal encapsulado. Tú no debes de dejar que alguien te modifique más que nada valores constantes. Porque ¿qué pasa si el usuario te manda el valor de pi y en lugar de ponerle un 3.14, bla, 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 te pone, le da flojera y te manda 3.1? Eso va a hacer que tu área te dé mucho margen de error aquí. Entonces, si tú no encapsulas bien tus objetos con variables privadas, vas a provocar errores a ti mismo en el engranaje interno. Tú no debes de dejar que los usuarios de tu código entren a donde no deberían de entrar. Tú aquí adentro vas a tener todo tu engranaje para poder hacer tus cálculos, pero si das entrada a datos que no deberían ser, pues la culpa va a ser tuya. Porque tú les diste esa puerta de entrada para que te modificaran. Tú nada más tienes que decirle, ¿sabes qué? Mándame este valor en 300 rangos y yo te regreso tu información bien hecha. Me lo mandas mal, lo siento mucho, pero bueno, en este dato, ¿no? Pero aquí sí no hay que dejarlo entrar. Entonces, encapsular es básicamente bloquear al usuario con variables privadas para que no se metan en tu engranaje interno aquí, ¿no?
en todo tu código. Entonces los 4 conceptos de orientación a objetos son muy buenos, la verdad, los 4. Si los implementamos bien. Ahora bien, ¿por qué es tan ventajoso la orientación a objetos? Lo vemos a diario. O sea, esto no es de hace 10 años, ni 20 inclusive. El software ya que ustedes ven en la simulación está lleno de orientación a objetos. Por ejemplo, una compuerta como esta, si ustedes la modelan bien, igualito como se comporta en el mundo físico, se va a comportar en el mundo del software. Si está bien modelada. Otro gran ejemplo son los programas, por ejemplo, los de Proteus o los Spice, que está modelado cada dispositivo de estos, cómo se comporta una resistencia bajo cierta diferencial de potencial, cómo se comporta un micro, un diodo, una fuente, un transformador. Todo está perfectamente modelado, al grado de que uno puede tener, si tú pones una simulación y pones las puntas del osciloscopio aquí o aquí, la señal que te da aquí es muy parecida a la real. Yo lo he vivido, yo tengo un cliente que me pide software embebido y hemos implementado sistemas con PICs, así, con señales y todo, y la verdad es muy parecido la señal que vemos aquí con la señal que vemos acá. Entonces esto del modelado de la orientación a objetos es súper utilizado, súper práctico. Los fabricantes se preocupan, o más bien los que desarrollan el software, por modelar exactamente cómo se comporta este dispositivo físico, hacerle su función de transferencia y eso llevarlo que el software. Ahora vamos a ver los videojuegos, ni se diga, ¿no? Y esto ayuda mucho a que pues sea más reales los juegos, ¿no? Otro ejemplo muy claro, los juegos de pelea, por ejemplo Mortal Kombat. Aquí cada personaje tiene diferentes velocidades, diferente fuerza, diferentes capacidades y todo lo modelan también con orientación a objetos. En este caso, no me acuerdo si creo que está hecho en Unreal este juego y la verdad es muy bueno. Pero hay otro que la verdad, mis respetos, que es el FIFA. Este juego sí, la verdad, es una, pues la verdad, pues por eso falla tanto FIFA, Por eso falla tanto, porque es la verdad tanto código, tan complejo. Porque cada jugador tiene que ajustarse los programadores a sus parámetros de cómo juegan ellos en el mundo real. Por ejemplo, no es lo mismo cómo juega el jugador de Messi la versión de Messi en el simulador a la de Ronaldo. Tú puedes ver un Messi que tiene más control sobre el balón, se mete más al área, no es tanto como un CR7 que es más de contragolpe, ¿no? O tú rara vez o no, yo nunca he visto que Messi haga una chilena. Y CR7 ha hecho muchos. Entonces Messi tiene un diferente estilo de juego al de Ronaldo. Entonces todo eso mete en broncas a los programadores. Pero ¿cómo lo solucionan? Pues haciendo orientación a objetos para que puedan ellos hacer una clase, digamos, general de cómo es un jugador. Y luego la heredan y van personalizando cada uno de esos códigos para que pues puedan ellos hacerlo más real el juego. Entonces esto, la orientación a objetos está muy buena y entra mucho en debate. Voy a hacer otro video sobre cómo se dan estos problemas, ¿no? Porque a la hora de modelar puede ser un debate muy grande entre los arquitectos de software. Hay un chiste por ahí que dice que en una sala llena de arquitectos de software, si 2 de ellos están de acuerdo, eso es multitud. Porque es muy difícil que se pongan de acuerdo. Por eso en grupos de trabajo siempre tiene que haber un jefe, un arquitecto de todo y que les va a decir, ¿saben qué? Así vamos a trabajar y así vamos a nombrar nuestras clases, así las variables, así los métodos, así. Y porque se pueden dar debates y la gente se pelea hasta por cómo nombrar una variable, ¿no? Entonces sí está muy bueno la orientación a objetos. Te permite orientar los códigos al mundo real, es más ordenado, puedes documentarlo, puedes emigrar más fácil los sistemas, pasarlos a otras plataformas, o sea,
La verdad que sí está muy aplicable y en C# todo esto se facilita. Entonces les digo, el arquitecto, aquí es muy importante esto de la jerarquía. Un arquitecto siempre debe ser siempre tiene que existir alguien que sea el jefe. Si no, cada quien agarra para su lado y esto se complica. Entonces, ¿cómo llevamos eso al mundo de C#? Fíjense bien. Me faltó decirles que tengo un video ahí sobre la orientación a objetos. Ahí tal vez creo que les puede servir. Ahora bien, vámonos aquí a C#. Fíjense bien, tenemos aquí un proyectito de consola, como los que ya hemos creado. Si se fijan, aquí está la clásica, el programa CS. Lo quise hacer así, todavía me regresé a consola porque luego se van a confundir. Ahorita no necesitamos Windows Forms, lo que quiero es que se entienda el concepto. Ahora fíjense, ¿cómo se declara una clase aquí en C#? ¿Cómo le hacemos? Aquí nada más, a ver, déjame ver si me salté una foto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo se declara una clase aquí en C#? Muy sencillo, fíjense. Yo ya tengo una clase aquí que se llama mascota. Para ustedes declarar esta clase aquí, simplemente se van a ir aquí, clic derecho, y le van a dar crear, agregar, y le van a poner nuevo elemento. Ahora es muy importante cuando ustedes declaran una clase, siempre pónganle mayúscula a la primera letra. Siempre. Usando la nomenclatura, en este caso se llama Pascal Case, que es la más utilizada. Ahora fíjense, vean qué sencillo, fíjense, yo tengo aquí esta clase mascota y vean cómo declaré aquí estas propiedades. Por ejemplo, fíjense, si yo estoy tratando de modelar a mi perro, yo sé, mi perro tiene su nombre, tiene su edad. Ahora fíjense, lo voy a hacer desde cero para que no se... Voy a echar esto para abajo y lo voy a comentar. Para que no se me... Fíjense, así les va a aparecer a ustedes, ¿no? Clase mascota. Lo primero que tiene que hacer uno cuando está modelando algo es convertirse en filósofo. Observar, agarrarte con un pizarrón, con un lápiz y empezar a decir, a ver, ¿qué propiedades necesito de este objeto? Si yo quiero modelar, como les digo, a mi perro, yo voy a decir, mi perro tiene un nombre. Pero antes de eso, si se fijan, yo puse una clase que se llama mascota porque yo quiero enseñarles el concepto de herencia. Entonces, por ejemplo, los perros son mascotas, ¿no? Y aquí entra mucho la teoría de conjuntos. Entonces, antes de eso creamos la clase mascota y le ponemos una propiedad. Todas las mascotas tienen nombre, exacto, ¿verdad? Aunque sean perros, gatos, peces, cocodrilos, lo que sea. Entonces, para ponerle esa propiedad, fíjense, le ponemos aquí public string nombre y le ponemos esto de aquí. Hay una shortcut que es ponerle prop y luego tab, pero bueno, y aquí ya lo escribí. Esto, el getDetailSet, es muy importante, es lo que te va a permitir acceder a la propiedad para escribirla o para leerla. Quiero mostrarles las dos maneras de hacerlo porque es importante esto, fíjense. Si yo le pongo así nombre, ok, ya puedo acceder ahí. Ahora, si yo quiero declarar una de edad, ahora sí lo voy a tener que hacer copy paste porque para que no quede muy largo el video, ya está un poco largo de hecho. Ok, ahora fíjense, quiero que vea esta propiedad y vamos, y cómo se crea un método. Falta aquí declarar esto de aquí. Ok, ahí está. Entonces fíjense bien, el get y el set, si se fijan, está hecho diferente aquí. ¿Por qué? Porque en algunos casos ustedes no ocupan que esta variable tenga alguna manipulación aquí. En este caso, edad, si se fijan, tiene esta otra representación que tiene un guión. Esta digamos que es el estándar. A final de cuentas, esta edad es lo mismo que esta de aquí. Y vean cómo el return nos permite acceder a los valores. Ahora lo voy a hacer muy rápido porque les digo, no quiero que quede demasiado largo el video. Voy a crear rápidamente una instancia de esto y le voy a crear aquí rápidamente un método, si se fijan, público, que se llama comer, porque todas las mascotas comen, ¿no? Vean qué sencillo es crear una instancia, o sea, crear un clon de ese objeto. Si se fijan, esta línea que está aquí es la que me permite a mí, véanlo así, crear una copia de esta clase que está aquí, en este caso mascota. Entonces,
Y aquí fíjense, con esto estoy mandándole un nombre, en este caso se llama Nico, y una edad que se llama 7. Entonces M viene siendo la instancia, punto, su propiedad, y este es el valor que le vamos a poner. Si se fijan, este es un tipo string, al mismo como este de aquí es un tipo string, y edad es un tipo byte, así como aquí luego le vamos a llamar edad. Ahora vamos a correrlo por partes para que lo entiendan. Le pongo un punto de interrupción y le pongo F8, F10, perdón. Ahí fíjense, ahí creé la instancia de mascota. Aquí miren, m.nombre, le voy a mandar un valor. Ahí ya lo guardó. Si ustedes le ponen el mouse sobre la m aquí, van a ver que ya está el valor aquí. A ver. Ok, ahí si se fijan, Nico, nombre es igual a Nico, edad es igual a 7. Si se fijan, yo estoy comprobando que sí guardó el valor, porque cuando lo mando a imprimir ya está aquí, miren, m.nombre y m.edad. Entonces, el punto importante aquí es, vamos a ponerle aquí una punto de interrupción y otro acá para que se vea. Ok. Otra vez y lo volvemos a correr. Quiero que vean la diferencia entre poner el get y el set, como se ve aquí. Ahí está, miren. Este, si se fijan, no me manda la clase, pero ya asignó el nombre. Ahora ven la diferencia de hacerlo así. Si se fijan, ahora sí entré aquí. En este caso es en el set. ¿Por qué? Porque le voy a mandar un valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, mi valor 7, que es el que viene de acá, este 7 que está aquí, este, va a entrar a la propiedad edad, considerando que yo posiblemente voy a hacer algún cálculo interno con la variable esta edad. Entonces esa es la diferencia de usar el get y el set así y así. Si ustedes nada más quieren guardar una simple propiedad, acceder, escribirle y eso, háganlo así. Pero si ustedes quieren jugar con esta variable de edad aquí, por ejemplo, yo quiero un codiguito que me diga si tiene tal edad ya le toca vacuna. Bueno, ya lo podría hacer con la variable esto. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, los dos guardan el valor y los dos lo imprimen aquí. Ahora, rápidamente vamos a hacerlo de la herencia para que vean qué sencillo es. Si se fijan, mi método para todas las mascotas tenemos el método comer. Como herido, muy fácil, fíjense. Yo aquí tengo una clase perro que también la creé así, no crear. Aquí en el proyecto se van a ir aquí a agregar nuevo elemento y le ponen ahí perro con P mayúscula y le van a agregar este código. Fíjense, vean cómo es la herencia, ustedes lo van a tener así. Ustedes simplemente van a ponerle dos puntos aquí. ¿Heredo de quién? Con estos dos puntos ustedes se traen todo el código, mascota. Y le vamos a agregar un método como este, public void destruir, porque mi perro es muy destructor. Esto, fíjense, quiere decir que es un método ya, pues, es nada más para mi perro, ¿no? Fíjense cómo lo comprobamos. Si yo le pongo aquí, miren, m punto, ahí voy a tener el método comer, pero si se fijan no tengo el método destruir. ¿Por qué? Pues porque no, esto nada más está en la clase mascota. Pero ¿qué pasa si yo creo la clase perro? Fíjense, aquí está, perro p es igual a new perro. Ahí crea una instancia. Ahora sí, p punto, si se fijan ya tengo todo lo que heredó de aquel, que en este caso es nombre y en este caso es el método comer, y aquí está mi método destruir, si se fijan. Entonces yo ya puedo invocar este método así y nada más va a ser, y si se fijan yo no tuve que escribir todo este código aquí en mi clase perro, todo esto lo heredé a mi clase perro. Se fijan, no lo tengo aquí, con el solo hecho de poner estos dos puntos. Esa es la magia de la orientación a objetos. A partir de la herencia te ahorras muchísimo código, muchísimo código. Ya una vez que entiendes el concepto es súper útil. Trabajes solo o trabajes con mucha gente o trabajes con quien sea. Súper útil, te permite alucinar, sinceramente, porque te pones a filosofar sobre cómo vas a modelar tal cosa, tal proyecto y cómo lo vas a hacer reutilizable a futuro.
Entonces, esto está muy bueno. Se los recomiendo bastante. Ya en el otro video creo que ya nos vamos a meter un poco más a fondo con esto, pero sí es algo que lo tiene uno que básicamente meterse con el concepto para irlo entendiendo. No es algo que sea de la noche a la mañana, eso sí se los digo, pero sí está muy interesante. Bueno, un saludo y nos vemos.